Me llamo Laura, tengo 43 años, y nunca pensé que una traición pudiera dividir no solo a una pareja, sino también a una familia entera. Creí que mi hogar era sólido, que mi matrimonio estaba construido sobre el respeto y la confianza. Pero me equivoqué. Y lo más doloroso no fue descubrirlo, sino que mi propia hija me mirara como si yo fuera la culpable de todo. Todo empezó hace 2 años, aunque ahora entiendo que los problemas venían de mucho antes. Estuve casada con Javier durante 20 años. No diría que nuestra vida era perfecta, pero era estable. Teníamos una hija maravillosa, Ana, que ahora tiene 19 años, y creíamos ser una familia normal, con sus altibajos. Él trabajaba como ingeniero, yo como maestra. Siempre pensé que compartíamos sueños, metas y valores. Me equivocaba. Javier siempre fue un hombre callado, reservado. A veces sentía que había un muro invisible entre nosotros, pero lo justificaba con el trabajo, el cansancio o la rutina. Con el tiempo, dejé de insistir. Yo me encargaba de la casa, de nuestra hija, de mantener todo en orden. Creía que el amor era eso, estar, sostener, aguantar. Pero nunca me di cuenta de que estaba siendo ignorada poco a poco, hasta que un día el dolor fue imposible de tapar. Recuerdo claramente el momento en que algo cambió dentro de mí. Era un martes cualquiera. Javier llegó tarde del trabajo, otra vez, con una excusa que sonó más forzada de lo normal, una reunión de último momento. Cuando lo miré, evitó mis ojos. Y ahí lo supe. No sabía qué estaba pasando, pero algo estaba mal. Muy mal. No dije nada al principio. No quería parecer paranoica, pero comencé a fijarme en los detalles. Sus llamadas eran más frecuentes y siempre fuera de la habitación. Su ropa tenía ese perfume que no era mío. Y sobre todo, su forma de hablar me había cambiado. Ya no había dulzura, ni siquiera interés. Solo respuestas rápidas, mecánicas. Una noche, mientras dormía, me despertó el sonido de su celular. No lo hice intencionalmente, pero vi el nombre que apareció en la pantalla, Clara Corazón Rojo. Mi corazón se detuvo. Clara no era una compañera de trabajo, ni una amiga de la familia. Era una mujer que nunca había escuchado nombrar. Esa noche no pude dormir. Tenía 1000 preguntas. ¿Quién era? ¿Desde cuándo? ¿Qué había hecho yo para que me engañara? Y, sobre todo, ¿cómo iba a decírselo a Ana? Ella adoraba a su padre. Siempre decía que quería casarse con alguien como papá, un hombre serio, trabajador y protector. Los días siguientes fueron una tortura. No podía concentrarme en el trabajo, ni en la casa. Cada vez que Javier se iba, me imaginaba con quién estaría. Decidí enfrentar la situación, pero antes quise asegurarme de la verdad. Revisé su celular una mañana que lo dejó cargando en la sala. Mis manos temblaban mientras abría los mensajes. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Había decenas de mensajes con Clara. Te extraño, no dejo de pensar en ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Cada palabra era como un cuchillo. Cerré el celular, me encerré en el baño y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Esa noche, cuando llegó, lo enfrenté. ¿Quién es Clara? Le pregunté sin rodeos. Se quedó helado. No lo esperaba. No es lo que piensas, dijo, con esa frase que parece un cliché de película, pero que en ese momento sonó como la peor de las mentiras. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Porque yo leí todo. Sé lo que haces. Sé con quién estás cuando dices que trabajas hasta tarde. Laura, por favor, empezó, pero lo interrumpí. No me mientas más. Quiero la verdad. No hubo gritos. No hubo golpes ni escenas dramáticas. Solo silencio. Ese silencio que duele más que cualquier palabra. Finalmente, admitió lo que ya sabía. Tenía una relación con otra mujer. Según él, era algo que no buscó, una confusión, algo que no significaba nada comparado con nuestra familia. Pero para mí, lo significaba todo. Quiero que te vayas, le dije con frialdad. ¿Qué? No. Laura, por favor. No lo hagas más grande. Te traicionaste a ti mismo, Javier. Pero sobre todo, me traicionaste a mí. Y no voy a compartir mi techo con alguien que no me respeta. Él se fue esa noche, con apenas un par de maletas. Ana se despertó al día siguiente y me encontró llorando en la cocina. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó alarmada. No sabía qué decirle. No quería romper su imagen de su padre. Pero la verdad salió a la luz. Cuando le conté lo que había pasado, su reacción fue inesperada. No es posible, gritó. Papá jamás haría eso.
Tú debes estar exagerando. Ana, vi los mensajes. Seguro los malinterpretaste. Papá no es así. Sentí como si alguien me diera otra puñalada. No solo había perdido a mi esposo, ahora mi hija me miraba como si fuera la culpable. En los días siguientes, Ana se puso del lado de su padre. Lo llamaba, lo visitaba, y me miraba con rencor. ¿Por qué lo echaste de la casa?, me decía. ¿Por qué no lo perdonas? Cada palabra suya me hacía sentir más sola. Yo intenté explicarle, pero tenía apenas 19 años. No entendía lo que significa la traición en un matrimonio. Para ella, yo era la mala que había roto la familia. Los días se volvieron pesados. Javier me escribía, pedía volver. Decía que todo había sido un error, que lo perdonara por Ana. Y aunque una parte de mí quería creerle, otra parte ya no podía olvidar lo que vi, lo que sentí, el vacío que dejó en mi corazón. Ana se fue a vivir con su padre por unas semanas. Yo me quedé sola en la casa, con el eco de sus voces y una tristeza que me pesaba en el alma. Pensé en rendirme. Pensé en llamarlo y decirle que volviéramos, solo para recuperar mi vida de antes. Pero me di cuenta de que esa vida ya no existía, que aunque volviera, nada sería igual. Porque cuando alguien rompe tu confianza, ya no se puede mirar igual. Lo más difícil no era perder a Javier. Lo más difícil era perder a mi hija. Sentir que no me creía, que pensaba que yo exageraba. Yo era la mala en su historia, mientras él seguía siendo el buen padre. Pero el destino se encarga de revelar la verdad, aunque tarde. Y fue algo que pasó semanas después lo que cambiaría todo. La semana en que Ana decidió quedarse con su padre fue la más larga de mi vida. Me sentía vacía, como si todo lo que había construido durante 2 décadas se hubiera desmoronado en cuestión de días. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si quizás debería haber guardado silencio, soportar como tantas mujeres lo hacen por el bien de la familia. Pero en mi interior sabía que no podía. Nadie debería quedarse en un lugar donde no hay respeto, aunque la gente que amas no lo entienda. Ana me llamaba de vez en cuando, pero sus palabras eran frías, secas. Papá dice que te ama, que todo fue un error. ¿Por qué no lo perdonas? Cada llamada era como un recordatorio de que mi hija no estaba de mi lado, de que me veía como la culpable. Un sábado por la tarde, Ana vino a la casa a buscar algunas cosas. Yo estaba en la cocina cuando la escuché hablar por teléfono. No pude evitar oír su voz. Sí, papá, estoy lista. Sí, Clara también vendrá, ¿verdad? Al escuchar ese nombre, Clara, mi corazón dio un vuelco. ¿Estaba llevando a mi hija con ella? ¿Qué le habría contado? Esa noche no dormí. Solo pensaba en que quizás Ana estaba siendo manipulada, que Javier le pintaba una versión de la historia en la que yo era la mala y él era la víctima. Pasaron unos días hasta que recibí una llamada inesperada. Era Ana, llorando. Mamá, dijo entre sollozos. Necesito hablar contigo. Le pedí que viniera a la casa. Llegó 1 hora después, con los ojos rojos e hinchados. La abracé, pero se apartó. ¿Qué pasó?, pregunté. Papá. Hizo una pausa larga. Lo vi con Clara. Me quedé en silencio. Sabía que este momento llegaría, pero no pensé que dolería tanto verla con el corazón roto. ¿Qué viste?, pregunté, con cuidado. Fui a su departamento sin avisar. Clara estaba ahí. Se estaban besando, como si fueran una familia. Y cuando entré, ni siquiera se sintieron mal. Me miraron como si no pasara nada. Vi cómo se derrumbaba. Mi hija, la que me había juzgado, ahora entendía lo que yo había sentido. Lloró en mis brazos como cuando era una niña. Perdóname, mamá, susurró. Te juzgué sin saber. Te defendí, pero a él no lo merece. La abracé con fuerza. No le dije te lo dije. No era momento de eso. Solo le dije, no pasa nada, hija. Lo importante es que ahora sabes la verdad. Durante los días siguientes, Ana no quiso hablar con su padre. Estaba decepcionada, herida. Y aunque me dolía verla sufrir, una parte de mí sentía que este era el primer paso para que nos uniéramos de nuevo, como madre e hija, después de todo lo ocurrido. Javier intentó hablar conmigo. Vino a la casa, me pidió otra oportunidad. Decía que Clara no significaba nada, que había cometido un error del que estaba arrepentido.
Pero cuando miré su rostro, ya no sentí nada. Ni amor, ni odio. Solo vacío. No hay vuelta atrás, Javier. Esto se acabó. Fueron mis últimas palabras hacia él. Comenzó entonces una nueva etapa para mí. Un renacer. Decidí enfocarme en mí misma, en reconstruir mi vida, en recuperar todo lo que había perdido de mí intentando sostener una relación que ya estaba muerta. Ana me apoyó. Se convirtió en mi compañera. Empezamos a salir juntas, a compartir charlas profundas, a sanar heridas que nunca habíamos tocado. Una noche, mientras cenábamos, Ana me tomó de la mano y me dijo: «Mamá, eres la mujer más valiente que conozco». Esas palabras me hicieron llorar, porque por mucho tiempo me sentí débil, rota, insignificante. Pero en ese momento supe que todo el dolor había valido la pena si al final mi hija podía ver la fuerza que me costó tanto encontrar. Hoy puedo decir que soy una mujer nueva. No porque no haya sufrido, sino porque ese sufrimiento me obligó a mirarme, a valorarme y a elegir una vida más digna para mí y para mi hija. Reflexión final. Si estás escuchando esta historia y alguna vez pasaste por una traición, recuerda que el amor propio es la base para levantarte. No te quedes donde no te respetan, aunque el miedo te paralice. Porque tu dignidad vale más que cualquier promesa vacía. Llamada a la acción. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales, profundas y llenas de emociones que muchas veces vivimos en silencio, pero que al escucharlas, nos ayudan a sanar juntas. Suscríbete y acompáñame en este viaje de emociones y aprendizajes.